analizando lo que el estudiante quiere en cada una de las carreras. En contaduría pública, normalmente la gente cuando habla de contaduría pública, como tenemos tanto del hacer, pensamos muchas veces que si no estamos con el docente allí, puede ser que no podamos lograr las competencias necesarias, pero nos hemos dado cuenta que ha sido posible por medio, obviamente, de muchas herramientas, por medio de unos buenos, de unos buenos elementos bibliográficos que ayude a los estudiantes a poder desarrollar sus competencias de manera autónoma y que el docente se convierta no en ese transmisor del conocimiento, sino más bien en esa persona que acompaña y guía, ¿sí? el aprendizaje del estudiante. Entonces eso creo que ha sido muy bien valorado por parte de los estudiantes y especialmente con los resultados que se ha tenido con ellos pues al momento de desempeñarse a nivel profesional. El último de los puntos que se atribuye al modelo, que es propio de nosotros, digamos que trabajamos no por un modelo asignaturista, sino que estamos trabajando más bien por un modelo de bloques temáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tratamos de concentrar al estudiante en unas unidades temáticas y no dispersarlo en el conocimiento. De tal manera, voy a poner un ejemplo aquí, que todos somos contadores, entonces tratamos de que, por ejemplo, si voy a ver la contabilidad de activos, la contabilidad de pasivos, la contabilidad de patrimonio, un ejemplo, entonces no tenga que dispersarlo en 3 semestres, sino que lo enfoco en un solo semestre o en un solo ciclo académico para que se enfoque únicamente en estudiar eso y que esa sea la base para lo que va a haber más adelante, o sea, con digamos, una armonización cronológica de las temáticas para que arranquen desde la base, desde lo básico hasta lo complejo. Digamos que eso ha sido ese es el modelo más o menos en grosso modo de cómo tiene la Universidad de AN, el modelo propio. Y también esto lo trabajamos no solo para pregrado, sino también en temas de posgrados, ¿no? En especializaciones y maestrías. Excelente, Diego, muchas gracias. Una pregunta corta. ¿Y ya cuántos años tiene de funcionamiento el programa? El ¿En qué está programa modela? en modalidad virtual arrancó en el 2014. 2014, o sea, ya tienen Ajá. egresados. Ya tenemos Excelente. tenemos en proceso de certificación con ACCA y en este momento tenemos 15 estudiantes. Hay una barrera bastante fuerte y que hay que reconocerlo, que es el inglés, ¿cierto? Ok. Entonces, para poder entrar al tema de la certificación hay que tener un nivel de inglés, por lo menos un C1, porque las evaluaciones adicionales que tiene esto son netamente en inglés. Entonces, digamos, tenemos eso, tenemos egresados, tenemos algunos ya con certificación, en proceso de certificación internacional y hemos tenido una buena acogida por parte de las organizaciones, ¿no? Normalmente, a ver, para nadie es un misterio que normalmente el estudiante que llega virtual no es el estudiante recién egresado, digamos que esos son unos segmentos muy bien establecidos. Normalmente el estudiante que llega acá ya es el estudiante que viene o con una carrera, con 2 carreras, con especializaciones, hasta con doctorados nos han llegado estudiantes y normalmente no es el recién egresado y es gente que ya está posicionada o que vive en el mundo laboral de la parte contable o que trabaja en algo de la parte financiera pero quiere ser contador o le llama la atención la contaduría pública. Entonces, digamos que el nicho al que le apuntamos es muy diferente al que de pronto se le aplica cuando es en la presencialidad, que llega el recién egresado o que llega de pronto gente un poco más joven, ¿no? Aunque hoy, digamos que ya las porcentualidades han cambiado, ya empezamos a mirar gente también mucho más joven dentro de las metodologías virtuales. Excelente, Diego, muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra en este momento a la profe Diana Cristina en Medellín, bueno, en Envigado, ya no me acuerdo dónde. Es la casa de ella. La casa de Ceipa es su sede principal Sabaneta, muy cercano pues como a Medellín, pero tenemos también otro nodo en Barranquilla y obviamente pues la virtualidad hace que Ceipa está en todas partes. Esa es una gran ventaja de estas instituciones que son virtuales. Bueno, les contamos acerca de la estrategia. Definitivamente, como comparto con el profesor de la EAN, el tema es el modelo pedagógico. El modelo pedagógico en CEIPA es un modelo pedagógico tanto para presenciales como para virtuales. Nosotros tenemos, digamos, programas espejo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un programa presencial 100% y tenemos un programa 100% virtual.
Y tenemos un híbrido en algunas partes o en algunas aplicaciones que concibe un acompañamiento en plataforma, pero hay unos acompañamientos presenciales, eso lo denominamos blended, y se aplica para algunos grupos cerrados que tenemos o en el nodo Barranquilla que también se da. Ahorita con el tema de la contingencia, nuestros estudiantes 100% virtuales no tuvieron ningún traumatismo. Ellos siguieron y continuaron porque ellos no se tienen que desplazar a ningún sitio. O sea, su espacio de aula es el espacio virtual. Y los estudiantes presenciales los trasladamos, como tú lo decías, Daniel, a espacios de presencialidad mediada por TIC, cumpliendo unos horarios que son los horarios con los que se trabaja en la presencialidad, sea en la mañana o sea en la noche. Este modelo que les estoy hablando aplica para las dos modalidades, no hacemos diferencia. Es un modelo basado en núcleos problemáticos. Los núcleos problemáticos pasamos de 16 semanas, un semestre, a trabajar un núcleo en 2 meses, haciendo también, digamos que el ejercicio que hace Ángel les estaba contando, de trabajar bajo un constructo de situaciones, nosotros lo trabajamos a la luz de los problemas o las técnicas de las situaciones, porque el modelo es teórico-práctico. Entonces son 5 periodos al año, incluyendo junio, julio, se estudia normalmente en CEIPA, no hay vacaciones de mitad de año, y los estudiantes están concentrados en sus aulas presenciales o en sus aulas virtuales, llamemos así, pero siempre están permeados por la tecnología, con una plataforma, con una guía, basado en el autoaprendizaje, que lo estamos trabajando de manera reiterada con nuestros estudiantes en todos los programas, no solamente en contaduría. El trabajo colaborativo es fundamental por los retos que esto implica para la sociedad en este momento y para nuestros profesionales. Y la mediación tecnológica a través de los materiales y los diseños que hay en plataforma. Los estudiantes tienen unas guías que nosotros los llamamos material ABA, basado en una estructura de árbol conceptual, donde trabajan y abordan todos los elementos necesarios para desarrollar ese reto. Primero se parte de un problema, una situación, para que el estudiante empiece a partir de su experiencia, de su conocimiento, porque entendemos que un estudiante que llega a una institución de educación superior ya viene con conocimientos, así sea un chico que viene del colegio, viene con algo. Entonces ellos afrontan esa situación con algo y ya empiezan a complementarlo con todo ese bagaje del tema de los saberes. Entonces, digamos que el modelo está fundamentado en las problemáticas, está fundamentado en la tecnología, tanto presenciales como virtuales, en el material, en el autoaprendizaje y en el trabajo colaborativo. Más o menos las características básicas. Excelente, Diana, muchas gracias. Fíjate que escuchándolos a todos y antes de dar la palabra a la profe Claudia, pensaba y me excuso si pienso acá en voz alta, pero creo que es un poco el ejercicio que queremos hacer acá. En su momento, pues las universidades tradicionales vieron como una amenaza estos temas de virtualidad y ahorita estamos todos volcados a esto, pero la reflexión de fondo es cómo afrontar este reto y bueno, creo que por eso un poco la posición desde la asociación es pensar esto no un tema cortoplacista, sino un tema de efectivamente de vino para quedarse, ya no lo podemos negar y hay que empezar a afrontar estas dinámicas. Profe Claudia, desde tu modalidad, efectivamente tú funcionas 100% presencial, pero ¿qué se hizo? ¿Qué se está haciendo en la Juan de Castellanos para abordar esta contingencia y para repensar esta virtualidad? Bueno, a diferencia, digamos, de las universidades que anteceden el conversatorio, ellas tienen esas modalidades, ¿no? Esa modalidad virtual, incluso tienen la modalidad virtual, la modalidad presencial y hablaban de un híbrido. Nosotros, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, nuestro registro calificado aprobado, somos netamente 100% modalidad presencial.
Y pues bueno, además que el conversatorio nos sirve para conocer esas buenas prácticas, esas metodologías que se utilizan. Partimos de decir que nosotros no somos modalidad virtual y que estamos en modalidad presencial y debemos seguirlo presentando de esa manera hasta cumplir con cada uno de los contenidos a los cuales los estudiantes se han venido inscribiendo en sus matrículas normalmente. Sin embargo, todo esto nos ha llevado a mirar de qué manera podemos entrar en ese mundo sin dejar esa modalidad que, como lo digo, es la que inicialmente se pactó y se tiene con los estudiantes, siguiendo sobre todo los contenidos temáticos y siguiendo el modelo pedagógico que tiene la universidad, en este caso la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, que parte de esos modelos pedagógicos establecidos en unos microdiseños que los llamamos nosotros, en donde a través de el desarrollo de temáticas, problemas específicos de cada una de las asignaturas se vienen adelantando y bueno, se hacen de forma presencial. Sin embargo, teniendo eso como premisa, decimos que en este momento nos hemos dado a una modalidad presencial apoyada en medios digitales. Así se denomina y así lo denominamos en la universidad. Es las famosas TAC, porque nosotros hablamos de las TIC hablando de la comunicación y de esas herramientas, pero TAC cuando nosotros hablamos de esos medios digitales en los cuales nosotros nos hemos acogido para poder transmitir o transferir conocimientos a través de estos medios. Específicamente la universidad viene desarrollando un modelo pedagógico virtual que aún no se ha aplicado para el programa de contaduría pública. Sin embargo, trabajamos con Blackboard, y ese Blackboard así lo denomina el campus virtual de la universidad, en donde pues, se sube todo el material correspondiente a cada uno de los contenidos, de acuerdo a cómo se venía manejando semanalmente el desarrollo de competencias, y adicionalmente pues, nos apoyamos de todas esas herramientas tecnológicas que no estuvieran dispuestas antes de iniciar de forma remota, sino que no se habían utilizado, ¿sí? Porque incluso esto nos ha llevado a encontrar mecanismos para cuando incluso volvamos a la normalidad, llamémoslo de esa manera, podamos tener herramientas para poder continuar transmitiendo conocimiento a través de medios digitales, como lo decía anteriormente, por medio de las famosas TAC. Siguiendo ese mismo modelo pedagógico de la universidad, solamente que por accesos remotos e incluso como nosotros tenemos un compromiso institucional con los estudiantes, nosotros continuamos incluso manejando los tiempos porque, por ejemplo, en nuestro caso, el programa de Contaduría Pública tiene 2 jornadas académicas, jornada diurna, incluso se consigue en su mayoría en la mañana, hablando presencialmente, la jornada especial, que es la jornada de la noche, de 6 a 10 de la noche, e incluso los encuentros que se tienen establecidos con los estudiantes se manejan con esos mismos horarios. Se alterna ese encuentro virtual y además pues el apoyo de Blackboard a través del campus virtual de la universidad con el desarrollo semanalmente de cada una de esas temáticas. Vale, Claudia, muchas gracias. Miren, intencionalmente, efectivamente, quise dejar a la profe María Isabel de últimas para efectivamente no abordar desde la teoría, la sinopsis, las diferentes vertientes, modalidades, sino desde la práctica, qué estamos haciendo, ¿no? Y efectivamente, anticipando un poco las conclusiones de esta primera pregunta, hay que pensar en un modelo propio. Cada institución tiene unas particularidades y unas realidades, y ahí es donde está el reto de esa flexibilidad que nos permiten las TICs. Bueno, profe, María Isabel, te doy la palabra y te escuchamos como en este primer debate de esas modalidades de lo virtual y qué elegir y por qué elegir. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera decir es qué pasó en la Universidad de Antioquia ante este reto y esta crisis. Una universidad de muchos más de 200 años, tradicionalmente presencial, una universidad que se denomina investigadora, es decir, porque esa es una discusión que debemos dar más adelante, porque eso es pedagógico, desde el punto de vista pedagógico, qué tipo de ser humano formamos en cada universidad. La Universidad de Antioquia se declara una universidad investigadora, donde la investigación atraviesa todo el proceso de formación y que es esencialmente presencial.
Eso no significa que la universidad como institución no tenga una herramienta virtual que es el Moodle, donde algunas cosas se hacen y hay algunos programas que no están en la Facultad de Ciencias Económicas que se brindan de manera virtual, pero nuestros programas son esencialmente presenciales. Pero viene otro asunto mucho más delicado, el tipo de estudiante que tenemos. Son estudiantes, la mayoría de estrato 1, 2 y 3, que provienen de las comunas de Medellín o de pueblos de Antioquia o de otras regiones del país, donde su situación económica no es la mejor, sus medios tecnológicos tampoco son los adecuados. Entonces, al enfrentar esta crisis, nos vimos abocados, uno, a que los profesores no estábamos preparados para que en una semana tuviéramos todos los elementos para ofrecer algo que tradicionalmente los profesores habían hecho de manera presencial, de un momento a otro migrar a la virtualidad, cuando antes se les había anunciado, seducido para que lo hicieran y no lo habían querido hacer. Entonces ahí ya encontramos un embrollo grande de cómo pasar esto a la virtualidad cuando éramos esencialmente presenciales. Otro fue el asunto de nuestros estudiantes, si tenían no solo un computador y una conexión a internet, sino un ambiente adecuado de aprendizaje en sus familias, porque estos procesos son esencialmente de aprendizaje, y si el ambiente que tiene en su familia no es el adecuado, no hay un espacio donde el estudiante se pueda concentrar para abordar lo que está pasando, se hace muy complicado. Y todo eso nos pasó a nosotros. Entonces, frente a todos los retos nos enfrentamos, porque nuestros estudiantes tenían todos estos tipos de problemáticas, malas conexiones a internet, falta de computador, profesores que no estaban preparados para enfrentar este reto. Entonces, para nosotros fue un compromiso mucho más grande, y hay que agradecer a los profesores que hicieron un trabajo inmenso, pero eso no nos deja de reconocer que no estamos preparados para la virtualidad y que una clase que tradicionalmente se ha hecho presencial, no llevarla a la virtualidad no es darla a través de Meet o de Zoom. Esto implica unas dinámicas diferentes. Y ahí es donde hay que empezar a reflexionar, porque el modelo de formación de la Universidad de Antioquia, desde sus principios pedagógicos, pretende una formación integral del estudiante. Es decir, no desarrollar solo que el estudiante se haga consciente de un conjunto de conocimientos, sino que adquiera unas capacidades, más allá de competencias, unas capacidades éticas, estéticas, políticas y obviamente lógicas desde el punto de vista del conocimiento, que todo eso habría que traducirlo a un ambiente virtual. Y es probable que en un ambiente virtual, en una universidad que es netamente profesionalizante, esto sea más sencillo, porque es un asunto más de contenidos, de resolver problemas asociados a los contenidos, pero cuando estamos pensando en formar contadores de manera integral, es decir, que se enfrente a situaciones éticas que el estudiante pueda resolver desde la creatividad, la innovación y todo lo que puede hacer como ser humano, no solo como profesional, la virtualidad nos invoca a unos retos diferentes. No es solo tener unas muy buenas plataformas, unos muy buenos contenidos, sino que esto nos lleva a esos procesos, y ahí es el punto de que ya no estamos hablando de pedagogía, sino de didáctica. Y la didáctica involucra asuntos de los tiempos, de los medios, de los espacios, de cómo se abordan los contenidos, de qué tipo de problemas hacemos, de qué estrategias utilizamos en el aula, de cómo hacemos un método de construcción de conocimiento científico con los estudiantes para efectivamente lograr una formación integral en ellos. Entonces yo creo que aquí hay que dar una discusión fuerte, y lo digo desde mi punto de vista de formación en educación, donde hemos detectado que la educación virtual no se ha hecho suficientemente las discusiones alrededor de formar más allá de unos contenidos y una resolución de problemas para las competencias profesionales. Las preguntas de fondo están, ¿de verdad a través de estos medios virtuales o presenciales apoyados con virtualidad podemos desarrollar en el estudiante universitario, ya no solo contador, pero contador específicamente porque somos seres humanos que ante la comunidad damos fe pública, damos confianza pública y tenemos una responsabilidad muy grande? Cómo desarrollar en el estudiante, más allá de unas competencias profesionales muy buenas, unas capacidades, como lo llamarían Nussbaum, políticas y sociales, donde el estudiante se enfrente a un tipo de situaciones donde desde sus subjetividades tenga que enfrentar unas situaciones. ¿Cómo hacer esos espacios virtuales innovadores, creativos,
sensibles. Y ahí está el tema que hoy se discute mucho en la educación, de estetizar los espacios de aprendizaje, es decir, cómo llegar a la sensibilidad del otro cuando vemos una pantalla donde ni siquiera hay una imagen, cómo hacer sensibles los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la virtualidad, porque esa sensibilidad en la presencialidad, si el profesor le interesa y tenemos procesos de ese tipo, es mucho más fácil darse cuenta cuando el estudiante tiene problemas, cuando su proceso no es el adecuado, cuando sabe leer al estudiante en la presencialidad es mucho más sencillo. Pero ¿cómo vamos a llevar esto a la virtualidad? Porque yo sí estoy convencida de que esto nos tiene que servir a todos, para que no todo tiene que ser presencial. Es decir, hay asuntos que pueden migrarse a la virtualidad, pero ese enfrentamiento del estudiante al otro, a que defienda un discurso, a que sustente ese conocimiento que se supone adquirió, porque uno no se supone que tiene un conocimiento hasta que es capaz de defenderlo en público ante el otro, que son esas capacidades que queremos desarrollar en el contador público para que deje de verse como el que prepara la información para que otro la sustente en público, y queremos un contador que sea protagonista, innovador, creativo, que se piense escenarios diferentes. Tendremos que pensar en cómo buscar que desde la virtualidad podamos desarrollar ese tipo de capacidades, más allá de competencias, ese tipo de capacidades que nos permitan avanzar hacia una formación integral del contador público. Ahí yo creo que es donde está el reto, no solo desde la presencialidad asistida a la virtualidad, y mucho más desde la virtualidad. Vale, profe María Isabel, muchas gracias. Y yo añadiría un elemento, y no quiero ponerme político, pero es una realidad que no podemos ocultar. Y efectivamente, pues también están las limitantes de cada institución, ¿no? Y de cada modelo o de sistema educativo de país, ¿no? Hace un momento, precisamente en la mañana, estaba en otro conversatorio muy similar a este, como participante. Y pues efectivamente, cuando uno mira la realidad de México, es un 80-20, 20% de educación privada y un más percepción y penetración de la educación pública. En Colombia es un escenario diferente. Y esas limitantes, no solamente tecnológicas, sino de ese pensar de qué tipo de universidad somos, que creo que es una reflexión muy pertinente que nos deja la profe María Isabel, es fundamental. Porque lo que se debe rescatar aquí es precisamente ese papel de la institución universitaria, independientemente que sea pública o privada, de la función de transformadora social. Y en ese sentido es que se tiene que reflexionar sobre qué tipo de estudiante tenemos, qué tipo de estudiante queremos transformar en un profesional, qué tipo de profesional y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Eso efectivamente implicaría superar un poco esa discusión de lo público y lo privado y transitar hacia una transformación social real. Con esta facilidad que nos dan las nuevas tecnologías de democratizar ciertas cosas, la educación tiene que efectivamente entrar a transformar ese tipo de realidades. Pero pues desde la otra lado de la orilla, por llamarlo de alguna manera, pues están las necesidades del por qué se estudia, ¿no? Porque una cosa es ese repensar y a mí me encanta, sobre todo cuando hablo con pedagogos, toda esa concepción que nos plantean que es muy válida, pero muchas veces el fin del estudiante para estudiar es porque quiero trabajar, porque quiero ganar plata, porque quiero hacer ciertas cosas, y a él esa reflexión pedagógica pues le parece interesante, pero pues lo que le interesa es su título para ejercer. Y ahí tenemos efectivamente unas transformaciones culturales fundamentales que creo que la universidad también debe liderar para poder llegar a ese tipo de mediaciones, ¿no? La virtualidad puede ser interesante si uno se pone a mirar el uso que desafortunadamente se le da al Internet. Las estadísticas son perversas. Sigue el tema de pornografía y todo el rollo liderando el uso del Internet. No he consultado esas cifras ahorita de que después de esta pandemia seguramente van a cambiar, pero cada cual desea hacer lo que quiere hacer. Y si queremos desarrollar un profesional con ciertas competencias, esta virtualidad también debe volcar, o estas transformaciones pedagógicas deben volcar a hacer esas transformaciones culturales. Y les boto entonces la pregunta a todos ustedes de cómo lograr efectivamente crear esa cultura de autonomía, de autoaprendizaje en esos actores que queremos transformar, porque
efectivamente, creo que fue mundial los muchachos que molestaron al profesor y lo hicieron salir de la sala porque no sabía, pero también son frecuentes las preguntas de docentes, ¿están ahí? Y y uno no sabe si están ahí o si están ahí. Eh, hay plataformas que para garantizar su estabilidad uno dice que apaguen las cámaras. Para mí es una cosa súper deshumanizante, lo decía al principio de esta reunión, de este espacio que tenemos, prendamos las cámaras por lo menos mantener el elemento humano, vernos los rostros, ver ese lenguaje corporal es importante. Entonces, vamos a arrancar ahora en el orden inverso. Le doy primero la palabra a la profe María Isabel para mirar efectivamente cómo lograr esas transformaciones culturales, cómo lograr que ese estudiante también entienda que él debe ser corresponsable de su propio proceso en estas realidades. Esta es una discusión que a nivel mundial se está haciendo muy fuerte ahora y es, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Formar profesionales o formar seres humanos? Y hay bastantes referentes, hoy todos en contabilidad y en otras profesiones, todos estamos hablando de los ODS, ¿cierto? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos convocan a todos, y si nosotros nos vamos al ODS 4 y vamos a su sustentación filosófica, lo que nos están pidiendo es necesario cambiar la concepción fragmentada que tenemos del ser humano. El ser humano no se puede formar solo para ejercer una profesión. Y por eso desde 1996 la UNESCO con Jacques Delors lo planteó como los pilares del siglo XXI de la formación. Aprender a conocer, es decir, formarse a lo largo de la vida es fundamental, pero ese es un solo pilar. Están los otros tres: aprender a hacer y aprender a convivir. Y desde los años 70 del siglo pasado, se le está criticando a la educación superior que está fomentando la fragmentación del ser humano, que el ser humano se está pensando solo en función de su hacer profesional, de formarse para el trabajo, pero que también somos seres humanos que nos formamos para la vida, para la sociedad. Y entonces ahí viene el asunto de separar el concepto de educación del concepto de formación. El concepto de educación es un concepto netamente socializador. La educación se da en contacto con el otro. Cuando yo puedo estar con el otro, convivir con el otro, socializar con el otro, respetar al otro. Y la formación, desde los alemanes, es un asunto individual, que cada ser humano se haga consciente de su proceso de formación y cree su propia imagen del mundo. Y los dos aspectos son importantes. No uno es más importante que el otro. Los dos son importantes. Entonces, cuando tú hablabas ahorita de la importancia de la autonomía, del autoaprendizaje, eso es fundamental, porque cada estudiante tiene que poder construir su propia imagen del mundo, no la imagen del mundo que el profesor quiere que construya, porque sea en sesiones presenciales o virtuales, estamos muy acostumbrados a un modelo donde el profesor tiene el protagonismo. Y lo que hoy se nos pide es, dele el protagonismo al estudiante, dele las herramientas, acompáñelo adecuadamente, pero que sea él quien construya su propia imagen del mundo. Pero en ese proceso de socialización que involucra la educación, que esté en contacto en el otro, que sepa respetar el otro, porque a mí me asombra mucho cuando las normas internacionales de educación contable hablan de la ética como una competencia. Los discursos filosóficos hoy hablan de que la ética jamás podrá ser una competencia, es una capacidad del ser humano. Los códigos morales existen y ahí están y que hay que cumplirlos, sí, pero la ética es parte de la subjetividad de cada sujeto que en una acción en particular va a tomar una decisión. Preparar al estudiante para que tome esas decisiones de manera adecuada, para que sepa afrontar ese tipo de decisiones, es nuestra función en la universidad. No solo brindarle un conjunto de conocimientos para que él adquiera unas competencias profesionales. Yo creo que como universidades tenemos que hacer mucho más. Y mucho de lo que ha pasado en la historia del ejercicio de la contaduría pública con el tema de los fraudes, con el tema de las sanciones a los contadores, tiene que ver en que se aprendieron el código de ética, pero no supimos cómo lograr que el estudiante, desde su subjetividad, se hiciera consciente de su responsabilidad social con el otro y afrontara adecuadamente los procesos de decisiones. Entonces creo que ahí todavía contadores debemos una discusión fuerte sobre el tipo de ser humano que estamos formando o si efectivamente estamos formando solo profesionales. Vale, profe María Isabel, muchas gracias. Le doy entonces ahora la palabra a la profe Claudia
de cómo lograr esa autonomía, cómo hacer que los muchachos tengan esa cultura, ¿no? De, de transformar sus realidades, profe. Bueno, también partiendo de la experiencia y del trabajo que venimos adelantando en la universidad de forma presencial y adaptando el modelo de créditos que además tenemos implementado en la mayoría de los pensum, hablando de la relación de los créditos, del trabajo de acompañamiento directo que hacemos en el aula de clase, pero también del trabajo de acompañamiento en directo o autónomo, que parte de ese autoaprendizaje. Nosotros tenemos implementado un modelo que parte de ese modelo de aprendizaje en la universidad a través de unas guías de trabajo independiente, así se denominan, que nosotros las conocemos comúnmente como las GETIS o GETIS, que se deberían llamar así, en donde se establece un proyecto de aula que el estudiante va a desarrollar. Ese es un trabajo directo, autónomo, es de autoaprendizaje. Y en nuestra disciplina sí que lo necesitamos, porque si bien se desarrollan competencias en el aula de clase estrictamente teóricas, conceptuales, podemos llegar al desarrollo de ejercicios. Este trabajo independiente, en la mayoría de los casos, les permite al estudiante poder conocer situaciones diversas que no son propias del ejercicio expuesto por el docente en el aula de clase. Nosotros lo denominamos de esa manera y parte, como le digo, pues un proyecto del aula de clase en donde se quiere ir el desempeño, vamos a hablar del tema de evaluación, pero básicamente el desempeño y las acciones que se llevaron a cabo paso a paso para poder llegar a conseguir ese producto final. Así denominamos un producto que se basa en un informe, en desarrollo de un problema, en un ejercicio práctico, en la visualización, ejercicios o de casos reales, como digo yo en el aula de clase, la vida real, donde se hace un diagnóstico. Ese diagnóstico parte de ese quehacer propio del estudiante de querer aprender o por lo menos visualizar eso que el profesor me dijo, pero de manera poder establecer una propuesta y con base en esa propuesta desarrollarla para poder llegar a determinar ese producto. Nosotros debemos conseguir, así como nosotros hablamos en contabilidad de los paradigmas, y decíamos el paradigma de la utilidad, pero lo concebimos actualmente como el paradigma de la utilidad de la información. En la enseñanza se habla de paradigmas también y ya no solamente de la enseñanza, sino del aprendizaje, que debemos generarlo como autoaprendizaje, como de autonomía propio de cada uno de los estudiantes, concebido en esta guía de trabajo independiente como la menciono para nuestra universidad. Y yo pienso que ahora con los medios digitales o remotos se ha concebido en mayor proporción, porque realmente aquí vemos el avance de cada estudiante desde su propio querer saber aplicar esos conocimientos previos adquiridos en el aula de clase. De esta manera, nosotros medimos, podemos identificar el nivel incluso de cada estudiante respecto al desarrollo de lo que o lo visto en clase, pero la aplicación propia de esos conocimientos en su autonomía y en ese autoaprendizaje en casos reales. Vale, profe Gabriel, muchas gracias. Profe Diana Cristina, la pregunta con ustedes no sería cómo hacerlo, sino cómo lo lograron, porque ustedes ya tienen un modelo implementado con éxito, con una gran aceptación en Medellín y bueno, en todo el Valle de Aburrá en particular. ¿Cómo lo hicieron o qué más se puede hacer para seguir teniendo esos niveles de autonomía en los estudiantes? Bueno, yo creo que el tema es de seguir trabajando. Eso es constante. Gracias por lo que dices de ya lo logramos, pero creo que Seipa y todos nos tenemos que considerar en estado beta y beta es siempre estar pensando cómo mejorar, cómo cambiar. Digamos que una gran parte es la cultura de la institución que parte de ese modelo. O sea, tener claridad de que realmente el estudiante es el protagonista de ese aprendizaje. Es como quien va al gimnasio y realmente quien recibe los beneficios no es el instructor que nos está diciendo haga esto, haga aquello, quédese 5 minutos, haga. No, realmente el que está recibiendo los beneficios soy yo y
y tengo que ser consciente de eso y todo alrededor del estudiante tiene que girar alrededor de eso. Eso no es fácil, eso en los estudiantes virtuales es mucho más sencillo porque ellos digamos, se matriculan en una modalidad que tienen y que saben que tiene flexibilidad, que puede ser en su tiempo, que favorece su proyecto de vida porque trabajo, porque vivo muy lejos, porque tengo diversas actividades, porque viajo, pero eso no quiere decir que no tengo tiempo. Entonces ellos tienen que dedicarle tiempo, compromiso, esfuerzo, sacrificio. La virtualidad en muchos de los casos es mucho más demandante que la presencialidad. Pero cuando estamos ante un estudiante presencial, a veces ellos exigen que el docente esté ahí parado transmitiéndole conocimientos. Entonces, ¿qué juega ahí? Juega el rol del profe. El profesor tiene que ser no ese transmisor de conocimientos, sino ese guía y ese acompañante. Y en el caso de la virtualidad, muy importante, nosotros tenemos esos encuentros sincrónicos con los estudiantes, grupales, pero ya nosotros entendimos que esos encuentros grupales no alcanzan a percibir las emociones de esos estudiantes. Entonces lo que estamos haciendo son encuentros más pequeños, en grupos más pequeños. Entonces hay un encuentro, lo llamamos la videoconferencia semanal, están todos los estudiantes, pero que no es obligatorio, lo pueden ver en diferido y esa es una de las cosas que más les gusta a los estudiantes porque ven a su profe con el replay, pero entendimos que hay que entender y reconocerlos. Entonces hay encuentros con estudiantes más pequeños, 4 estudiantes, 5 estudiantes, para evaluar el proceso que ellos van llegando. Ellos mismos se vuelven unos veedores de sus procesos, ellos mismos van diciendo, no, es que este estudiante no está participando, este está muy retraído, nosotros hacemos seguimiento en las plataformas porque realmente cuando estamos en aula de clase percibimos que el estudiante no entra a clase o se va temprano, pero desde el tema de las plataformas ya esto está muy desarrollado y entonces uno sabe cuándo entra el estudiante, cuándo hace una lección, cuándo está interactuando con eso y hacemos esos seguimientos que no solamente los hace el docente, sino que hay unas áreas especializadas de acompañamiento y desarrollo para generar esas alertas tempranas, para poder indagar y preguntarle a ese estudiante. Obviamente el tema del trabajo colaborativo, como les digo, es fundamental. Que un estudiante sea el profe de otro, digamos que en ese proceso, que todos se retroalimenten. La retroalimentación en la virtualidad es, digamos, esencial. Incluso nosotros tenemos un lineamiento que es que son mínimo 3 días para darte tu respuesta y esas retroalimentaciones tienen que definir cuáles han sido tus fortalezas, pero también cuáles son las oportunidades de mejora y que él siempre se sienta acompañado. O sea, tienes un docente que puede que no lo veas físicamente y te pases algún tiempo, días, en que no lo percibas, porque lo podemos ver en ese, pero que siempre está ahí, a una llamada, al correo, al debate, porque siempre va a estar ahí. Entonces, la autonomía y el autoaprendizaje se logra con un colectivo que parte de la filosofía institucional, que el estudiante comprenda cuál es su rol, pero también que el docente comprenda cuál es su rol y que toda la dinámica del aula, en este caso el aula virtual, le permita y le dé como esos lineamientos para que él pueda de manera organizada y con método realizar pues los avances al desarrollo de la competencia. Vale, profe Diana, muchas gracias. Y ya para cerrar este tema, pero no sin antes de plantear otro interrogante interesante. Decían en el chat, efectivamente, debe partirse del autoconocimiento, de reconocer al estudiante, y yo creo que la reflexión que también debemos lograr para los futuros estudiantes, seguramente, y los que tenemos ahorita, es por qué está estudiando, ¿no? Porque es que hay muchos estudiantes que lo que les interesa es el título, y cuando a ti te interesa es el título, la autonomía y el autoaprendizaje, pues es cumplir los requisitos que me piden y ya. Y en realidad lo que se quiere es que el estudiante desarrolle unas competencias, desarrolle unas capacidades y que el título pues sea un resultado natural, no la meta, ¿no?
pero pues esas son las transformaciones que debemos lograr, ¿no? No es fácil, pero hacia allá debemos entrar a migrar y a caminar. Profe Diego, te doy la palabra. Gracias, Daniel. Bueno, yo he estado escuchando atentamente lo que dicen las profesoras y creo que en muchas de las cosas que yo escucho estoy de acuerdo. Mire, algo que es verdad es lo que la profesora María Isabel planteaba sobre el ser humano que estamos formando, ¿cierto? Donde, digamos, aquí esas habilidades blandas son necesarias, no solo decir que estamos formando un profesional con unos conocimientos específicos en la parte, digamos, contable, sino que también tenemos que mirar esas habilidades en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la inteligencia social. Digamos que en la Universidad de AN hemos venido analizando esto de diferente manera y por eso, digamos que cada vez que tenemos un tema de planeación, porque hay algo que tiene la virtualidad, es que aquí no se puede improvisar. Cuando se trabaja en un esquema de virtualidad, normalmente cuando trabajamos en un tema de ambientes virtuales, por ejemplo, de aprendizaje, que es la guía, que una de las guías, pues de las herramientas guías para poder llevarlos al conocimiento, normalmente estos ambientes de aprendizaje vienen con unos tiempos ya predeterminados de planeación. Pues no podemos sacar un ambiente de aprendizaje con unas características digitales para que sea agradable visualmente para el estudiante de un día para otro. Normalmente esto toma tiempo y digamos que todos esos contenidos y esto se deben a preparar más o menos con unos 6 meses de anticipación. Y digamos que en la planeación siempre hemos como intentado estar como al tanto de todo lo que tiene que ver con el estudiante, pero como ese ser humano. ¿Sí? Digamos que desde los últimos años se ha venido trabajando es cómo poder despertar en él todas estas habilidades blandas y para que, aparte de ser un buen profesional, pues también tenga esa característica social y esa característica emocional que complemente a ese buen ser humano que va a ser un buen profesional. Entonces, digamos que en la EAN hemos venido haciendo una planeación, tenemos implementado dentro de la misma filosofía institucional todo lo que tiene que ver con las unidades de estudios sociohumanísticas, donde se procura dar, digamos, unas orientaciones sobre estos temas. En temas de autonomía, yo creo que es importante resaltar varias cosas. El modelo hacia lo presencial, como lo decía Diana hace un momento, tiene unas características particulares. Es que el estudiante es el protagonista principal de su aprendizaje. Aparte de eso, digamos que el estudiante de virtual, de alguna manera, tiene que tener una disciplina. Eso es fundamental en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Esa disciplina que le lleve de alguna manera a organizar su tiempo, a organizar sus recursos, a poder determinar cuáles son los esfuerzos que debe colocar para poder cumplir con sus actividades, para poder cumplir con ese proceso de aprendizaje. Aparte de eso, digamos que ellos son los actores propios de construir su conocimiento y el docente es una guía, un acompañante, pero aquí también entra a jugar ese docente, porque el docente tiene que tener, digamos, esas competencias necesarias y esas habilidades para poder entrar a trabajar en un tema que no es para todo el mundo el tema de la virtualidad. No todos podemos ser docentes virtuales. A muchos se nos ha dificultado, y digo a muchos porque cuando yo llegué a la Universidad de AN no fue fácil enfrentarme a la virtualidad y, por ejemplo, a veces hablar frente a un computador sin saber si al otro lado lo están escuchando o no. Entonces, esto, cuando uno viene de la presencialidad a la virtualidad, normalmente, digamos, tiene unos choques y eso lleva a que los docentes también tienen que tener unas características principales en su formación, no solo del conocimiento como profesionales, que lo pueden tener, ¿sí? Y pueden ser los mejores, pero también de cómo pueden apropiar y aprovechar todas estas herramientas digitales, estas herramientas tecnológicas, perdón, para poder transmitir ese conocimiento. Ahora, digamos que en todo lo que hemos venido mirando, la Universidad de AN, ¿qué ha buscado? Como sabemos que hay esa necesidad muchas veces del contacto social, esas necesidades de poder hablar, mirar, conocer a las demás personas, a los compañeros o a los mismos docentes. Entonces, en la Universidad de AN, dentro de este modelo,
¿qué pasa? Hay en esa parte sincrónica donde usted puede estar con el estudiante y los estudiantes en un grupo, ellos pueden hacerlo de manera virtual o de manera presencial, sin ningún problema, ¿sí? Aquí está establecido especialmente de que los docentes vienen a la universidad y desde una aula de acá de virtual es de donde transmiten ellos sus tutorías, como les llamamos nosotros, y aquí pueden venir los estudiantes que quieran, ¿ya? Normalmente vienen 3, 4, 5, eso depende también del grupo y de las personas, pues, que tan cerca vivan, porque si están por fuera de Bogotá, pues difícilmente lo van a poder hacer. Y aparte de eso, tenemos algo que son los famosos encuentros presenciales. Ninguno es obligatorio para que ellos asistan. Si quieren, lo pueden hacer presencial o lo pueden hacer virtual, pero les damos el espacio. Buscamos de que ellos tengan de alguna manera una interacción, ¿sí? A pesar de que es virtual, pues damos los espacios para que puedan tener la relación entre docentes y estudiantes. Creo que en esto hay que cambiar un poco el chip y creo que ahora nos obligaron a cambiarlo de alguna manera y empezar a mirar qué viene hacia el futuro, porque es que si nosotros empezamos a mirar y bueno, digamos que en ciudades un poco más pequeñas es fácil tal vez la movilidad y poder llegar hasta la universidad, pero por ejemplo en Bogotá, donde estudiantes que viven en Soacha o en Usme, ¿sí? O en Bosa, tienen que tomar 2 horas de bus para llegar hasta donde queda la universidad y otras 2 horas luego para regresarse, son 4 horas que ellos dicen que prefieren aprovecharlas estudiando, ¿ya? Con las diferentes herramientas y medios que tienen. Es un gran reto que creo que viene hacia adelante. La autonomía tiene el tema de la autonomía tiene unas características que están fundamentadas mucho en la disciplina del estudiante para poder que él sea realmente el actor principal de su proceso de aprendizaje. Profe Diego, muchas gracias. Sí, miren, efectivamente hay muchos elementos, aquí hay varias participaciones también en el chat. Los invito también a todas estas reflexiones, a que pensemos todos en voz alta, si sea a través del chat, para que entre todos enriquezcamos esta discusión. Simplemente, como para cerrar este tema de autonomía, creo que efectivamente la palabra hasta etimológicamente nos da la respuesta. Lo que tenemos que nosotros desarrollar es que el propio estudiante se haga responsable de su propio modelo de formación, que eso implica empezar a entrenarlo en ciertas competencias. Claro, hay universidades que ya lo han logrado, que han implementado ciertos procesos, que implica innovación, que implica una disrupción en las dinámicas que estamos desarrollando. Cuando uno hablaba con sus compañeros, y lo digo ya no como institución, sino hablo como profesor que también soy, cuando yo arranqué en la profesión de la docencia, yo pues obviamente fui muy tecnológico y empecé a implementar un montón de actividades y formularios de Google, mil cosas. Y muchos de mis compañeros me decían, pero es que en mi materia no se puede, costos no se puede enseñar virtualmente porque uno tiene que estar rayando el lápiz con el estudiante. Pero ahorita el tema no es ese, el tema es que efectivamente hay que salir del mundo, hay que aprender y desaprender y volver a aprender y seguir aprendiendo. Y esa dinámica también debe ser la que se le transmite al estudiante. Si tenemos que hacerlo a través de ciclos diferentes, a mí me encanta esas propuestas de veamos solamente una materia durante un mes y veamos la siguiente durante otro mes. Si eso permite que haya focalización, si eso permite, son estrategias que son válidas. Ahora, también hay temas desde las propias características de los estudiantes que son propios, y lo hablaba ahorita al final Diego, pues efectivamente cuando el estudiante quiere evitarse el desplazamiento, eso ha sido una de las grandes ventajas de la virtualidad, pero también la virtualidad permite muchas más cosas, o sea, el tema de poder compartir, el tema de crear un aprendizaje colaborativo, el tema efectivamente de socializar esa posibilidad. Ahora, yo sé que hablando de que algunos hablan de que no todos tienen acceso a Internet, pero también en la misma clase que era como entendido ese espacio de equidad social, que todos podían llegar con hambre, pero todos llegaban y tenían la misma posibilidad, también se puede hacer a través de la virtualidad. El tema es tener esa capacidad de transformarnos y de poder asumir ese reto de manera conjunta con los estudiantes. Vamos a pasar ahora a otro elemento de estas discusiones, y es efectivamente ya un poco la introducción que nos hacía la profesora María Isabel en ese tema pedagógico y metodológico y de esa didáctica. Y yo sí creo que lo que nos hace falta, porque efectivamente hay muchos que son docentes porque son muy buenos en lo que hacen y han venido
desarrollando una serie de competencias, pero esa reflexión pedagógica que implica lo virtual tiene muchos más elementos, ¿no? Y sea presencial o sea virtual, yo creo que efectivamente todo proceso de enseñanza parte de unas concepciones pedagógicas muy particulares. Y en el caso de la virtualidad, y le doy la palabra entonces con esta pregunta a la profesora María Isabel, es ¿qué elementos pedagógicos, desde su experiencia, ve que son necesarios para implementar un modelo virtual? Te doy la palabra, profe. Muchas gracias, Daniel. Uno, fundamental, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, nosotros tendremos que repensarnos en el sentido de que nuestros objetivos no son los contenidos y no nos podremos centrar más en los contenidos, sino en el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y competencias profesionales en los estudiantes. Si nosotros cambiamos el punto de mira a que no nos tenemos que centrar en los contenidos, tanto la educación presencial como la educación virtual tiene que migrar a que efectivamente esos contenidos estén disponibles para el estudiante. No solo los que prepara el profesor, sino en las bases de datos, en las múltiples redes a las cuales el estudiante puede acceder y se puede hacer responsable de esos contenidos. Entonces, ese es un punto muy importante. Nosotros hemos centrado mucho la formación de contadores en los contenidos, no solo en la presencialidad, mucho más en la virtualidad, porque le damos un papel central al contenido y al estudiante como protagonista que debe asumir esos contenidos con su responsabilidad. Pero resulta que aquí viene el otro punto importante, ¿cuál es el papel del profesor? Porque hablamos mucho de la autonomía, el autoaprendizaje y la responsabilidad del estudiante. Pero entonces, ¿cuál es el papel del profesor? Simplemente un acompañante que verifica que el estudiante cumpla con los compromisos, que logre lo que se pretendía, o el profesor debe efectivamente ser ese motivador, ese generador de la comunicación que se desarrolla en estas aulas, en cualquier modalidad que estemos hablando, virtual, presencial, virtual o mixta. El profesor tiene un papel muy importante y no podemos minimizar el papel del profesor, porque si vamos a los filósofos griegos, Sócrates promovía el autoaprendizaje y la autoconciencia del proceso de formación, que el proceso saliera del interior de los sujetos. Pero ¿qué sería de un gimnasio sin Sócrates promoviendo que el estudiante lograra esos procesos? Por más que nosotros pretendamos que un estudiante, y sobre todo los que tenemos muchos que son jóvenes, que no tienen ni la disciplina, ni la constancia para concentrarse en nuevos procesos, los llenemos de información para que ellos asimilen y logren unos compromisos, tal vez nos estamos quedando en una parte del proceso. Y ahí es donde tiene que entrar el profesor a mediar en ese proceso como motivador, ese que es capaz de detectar esas sensibilidades en los estudiantes, de lograr conexiones, de lograr que ellos desarrollen muchas situaciones que ellos por sí solos no podrían llegar. Entonces, yo creo que, y esto es desde el punto de vista didáctico, porque ahí tendremos que hacer unas claridades. Nosotros en educación normalmente cuando hablamos de pedagogía hablamos de la filosofía que rige el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ya cuando vamos al proceso de enseñanza-aprendizaje como tal estamos hablando de la didáctica, y la didáctica involucra unos componentes personales que son el profesor, el estudiante y el grupo y cómo ellos interactúan, pero tiene otros componentes que son obviamente los contenidos, los propósitos de formación, los problemas que se van a resolver en el aula, el método por el cual se construye el conocimiento en el aula, las estrategias didácticas que utilizamos, los métodos de evaluación, los tiempos, los espacios. Entonces, hacer una adecuada planeación de todo eso es responsabilidad del profesor, y el profesor es el que tiene que ser el motivador, más que un acompañante, tiene que ser el motivador de que esos procesos se desarrollen adecuadamente. Entonces, creo que para enfrentar estos procesos que de ahora en adelante seguirán, porque a mí me preocupa mucho que nosotros pensemos que la virtualidad es solo el camino. Yo estoy de acuerdo en que tendremos que apoyarnos mucho en la virtualidad, pero esa virtualidad en unos procesos post-pandemia, en los cuales la socialización está en cuestión, donde el ser humano está en procesos de revisar el contacto con el otro, la otredad, reconocer al otro, la virtualidad nos tiene que ayudar a no deshumanizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí yo creo que el papel del profesor es fundamental, que nos tendremos que repensar,
sí nos tendremos que repensar, porque el profesor tiene que tener, como lo decían en el chat, unas capacidades mucho más allá de las profesionales. Y es que cuando nosotros decidimos ser profesores en cualquier disciplina, tendremos que entender que cambiamos de rol. Y ya no solo tenemos unos conocimientos profesionales, sino que debemos desarrollar unas capacidades enfocadas a la formación de profesionales. Y eso involucra repensarnos mucho de lo que hacemos. Entonces, creo que una discusión importante que tendremos que dar es el papel del profesor, no solo como acompañante, tutor de ese proceso, sino como dinamizador de esos procesos de enseñanza-aprendizaje que con seguridad de ahora en adelante van a estar muy apoyados por la virtualidad. Es como eso. Vale, profe María Isabel, muchas gracias. Sí, efectivamente, el rol del docente es un tema fundamental. En la otra sesión, la que vamos a tener de hoy en 8, vamos a hablar de ese rol del docente, pero desde el sentido del docente, ¿no? Porque también hay muchos mitos al respecto de ellos, de si se van a ir, si no se van a ir, si ahora entonces van a ser docentes 24/7, porque la virtualidad finalmente rompe barreras temporales, barreras geográficas y también hasta estrés manejan los profesores al respecto de este tipo de procesos, pero lo que es cierto es que es fundamental, el profesor debe entender que su rol va a cambiar, que está cambiando, y ahí es donde rescato efectivamente el aporte que nos hace la profesora María Isabel. Le doy entonces ahora la palabra a Diana Cristina, la profesora Diana Cristina, sobre pues esos elementos pedagógicos que ella ve necesarios para implementar un modelo virtual. Bueno, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, yo pienso que tiene que haber un ejercicio de planeación muy grande. Como lo compartía el profesor Diego, cuando se dispone un núcleo, en el caso de CEIPA, que lo llamamos núcleo problemático, en la virtualidad, que es igual el material para la presencialidad, de ahí hacia atrás hay un trabajo muy, muy grande de planeación, no solamente de ese docente que lo va a dar, sino que nosotros lo denominamos colectivos docentes, porque esos colectivos docentes lo que tienen que hacer es diagnosticarles las necesidades, definir cuál es el propósito. Me uno al clamor que dice la profe María Isabel, o sea, nosotros tenemos que trascender de enseñar contenidos a enseñar problemáticas, soluciones, a darle ese valor al ser de esa competencia, ser, saber y hacer. Y por eso hay que migrar, digamos, al tema de la problemática, teoría práctica o práctica, teoría práctica, porque son fundamentales para darle un desarrollo y un sentido a ese contexto, pero hay que involucrar los otros elementos. Entonces hay que hacer un proceso de diagnóstico muy grande, cuál es el propósito de ese núcleo, de ese curso, cuáles son los elementos que van a integrar de manera la guía o ruta de navegación, el material que se va a desarrollar. El estudiante está 1 mes o 2 meses o en otros modelos los 4 meses. En esa ruta, en esa navegación hay que dárselas claramente. Cuáles son sus propósitos, cuál es el objetivo, cuáles son los elementos que tiene que desarrollar. Entonces, digamos que en esa planeación empiezan a involucrarse didáctica, cómo va a ser el encuentro sincrónico, el no sincrónico, cuál va a ser las actividades detonantes que van a dar durante esos encuentros, cuáles van a ser las actividades detonantes de ese aprendizaje cuando no estoy en sintonía con los estudiantes, a través de debate, a través de un caso, a través de reflexiones. También entonces el elemento de tener claro esa ruta. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Activas otra vez tu micrófono, Diana, por favor, gracias. Okay. Perfecto. Entonces, esa preparación es muy, muy, muy importante. Y no solamente es de un docente, porque muy posiblemente vamos a tener varios docentes dando los núcleos. Entonces, ahí lo que aparece es varias personas, incluso de forma interdisciplinaria, pensando en eso. Para el tema del modelo virtual, pues claramente para llevar a las mediaciones, y a veces nosotros los contadores que nos ven un poquito cuadriculados frente a todo eso, pues vamos a tener que tener apoyo de otro personal o
o en la universidad, tener un centro de guionistas y todo eso para mediar todos esos contenidos que permitan llegar al estudiante y hacer los procesos de manera adaptativa. Hay que reconocer que los estudiantes también aprenden de diferentes formas, unos son más auditivos, otros son más visuales. Entonces eso es fundamental para que las mediaciones y las actividades también vayan acorde con ese esquema. Durante ya la actividad o el desarrollo de los núcleos, pues totalmente, el docente tiene que ser un acompañador, pero inspirarlos y retarlos constantemente y tenerlos ahí. Por eso es muy importante el tema del seguimiento al estudiante virtual. El estudiante virtual tenemos que tener alguna forma desde la institución para poder hacerle trazabilidad a qué hace y cómo se está comportando con sus equipos de trabajo. Digamos que otra fortaleza es que no lo podemos dejar solo, o sea, el tema hay que acompañarlo y si el docente no lo acompaña, pues están sus mismos compañeros que lo están acompañando y que están retroalimentando al docente y especialmente pues al docente de cómo va. Entonces, dentro de la evaluación, porque digamos que también hay otro reto importante en esa evaluación, es ese digamos, cuál es su aporte en el desarrollo del trabajo en equipo, cómo ha sido el cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, al iniciar los núcleos hacemos un pacto y es un acuerdo de voluntades dentro de los equipos de trabajo donde se ponen unas normas y quienes las incumplan, digamos que también tienen unos niveles de llamados de atención y demás, porque los mismos estudiantes tienen que hacer ese proceso de veeduría, porque en la educación virtual no podemos cargar a nadie. O sea, que hay un estudiante que está pero matriculado, pero que a la final no aparece y no trabaja, y no, o que solamente va a participar en las actividades. La educación virtual tiene que ser un proceso acompañado y los estudiantes se vuelven veedores de eso. Y en el tema de los cierres es fundamental el tema de la retroalimentación por parte del docente. Nosotros también, digamos que de todos estos procesos de aprendizaje hemos diseñado procesos de sustentación virtual. Antes, digamos que no era tan visible, pero ahorita ya por reglamento incluso está la parte de la sustentación. Los estudiantes tienen que sustentar en diferentes momentos de su núcleo virtual con su grupo, por un video, con su equipo, con su profe, porque tienen que desarrollar esas habilidades. Entonces ahí hay un proceso de planeación y de ejercicio durante y hacer un tema de cierre donde todos los factores tienen que migrarse a pensar cómo ese estudiante mejora su proceso de aprendizaje. Vale, profe Diana, muchas gracias. Profe Claudia, te doy la palabra. Gracias, Daniel. Bueno, retomando todas esas acciones que se hacen de parte de cada una de las universidades, tanto la pregunta era cuáles son los elementos pedagógicos de la virtualidad, pero además también desde la presencialidad. Y es que toda esta situación nos ha llevado y nos obliga a repensar qué es lo que nosotros vamos realmente a transmitir partiendo de la necesidad actual del profesional contador público. Y es que si bien no solamente desde la enseñanza, sino desde el ejercicio profesional, hemos tenido que cambiar ese chip, como decimos nosotros, respecto a de qué manera, cuáles son las necesidades y qué requiere la sociedad actualmente respecto a nuestra disciplina. Si bien se ha configurado el teletrabajo y se hablaba mucho del mismo, hoy vimos con toda esta situación que se convirtió en una necesidad, una prioridad. Y ese profesional contador público que está en el teletrabajo y que está acompañando a las empresas, nos hace repensar también en ese tipo de profesional que necesitamos formar, que se necesita en la sociedad. Vale, Eso profe. hace que tengamos que rediseñar o diseñar estilos de aprendizaje con unas fases que permitan poder llegar a ese producto final, ¿sí? ¿No? Que es esos conocimientos que necesita tener el profesional contador público. Partimos de establecer un enfoque
ese enfoque que está dirigido a generar un horizonte, a tener claro que ha cambiado y que cambió a razón de todas estas circunstancias, de sentido propio, partiendo, por ejemplo, de las empresas, nos habíamos planeado, nos habíamos organizado, de alguna manera se había estructurado un plan para todo el año y de un momento a otro tenemos que reorganizarnos, tenemos que pensar que todo eso que habíamos planeado ya no lo vamos a hacer. Y recae sobre nosotros, sobre los contadores públicos, el diseño de esas estrategias a todo nivel, tributario, fiscal, contable, financiero. Eso es lo que nosotros debemos transmitir al estudiante, indistintamente que sea modalidad presencial o modalidad virtual. Yo siempre, pero porque la he vivido, he vendido, por supuesto, la modalidad presencial porque además que nos permite compartir experiencias y creo que eso ha llevado a que los modelos virtuales de alguna manera incluyan esos encuentros sincrónicos con los demás compañeros y con el docente para compartir de eso que muchos han vivido y que de pronto no conozco. Eso nos lleva también a generar dentro de esas fases de ese diseño de aprendizaje una planeación concebida desde el mismo aprendizaje. Y lo mencionaban anteriormente los profesores, y es el papel del docente que sin duda es muy importante. Con todo esto también hemos descubierto muchas habilidades en nosotros, incluso que no habíamos de alguna manera explotado y que esta situación nos ha llevado a conocer y de alguna manera a poder generar alternativas, no solamente para nosotros, para impartir conocimiento, sino también para nuestros estudiantes. Acceder a las herramientas digitales pues es realmente importante, pero también desde el punto de vista del ejercicio profesional como tal. Continuando con esas fases, nosotros hablamos de la creación, y es que esa creación en cuanto al diseño de aprendizaje está vista desde el desarrollo del producto. Porque cuando nosotros vamos a formular un modelo, por ejemplo, de presupuestación financiera, nosotros empezamos por modelarlo, pero para poder llegar a determinar si es realmente la herramienta que nos sirve y que se adecua a cada empresa, debemos probarlo. Probar que realmente eso funciona y que solamente con el tiempo pues vamos a descubrir si realmente era lo que necesitaba y que dio respuesta a esa necesidad. Para nosotros poder optimizar tiempos, optimizar recursos, generar alternativas. Entonces, no solamente pensándolo desde el quehacer diario del docente, pensando no solamente en el cumplir con esas competencias, rediseñarlas, poder generar nuevos diseños de aprendizaje para poder transmitir toda esta información que se necesita a los profesionales contadores públicos, que en este momento también habría que mirar respecto a la necesidad propia de la sociedad. Vale, profe Claudia, muchas gracias. Hay varias participaciones interesantes en el chat. Yo creo que efectivamente, y aunque no quisimos en este conversatorio tener ningún tema teórico formal, pero la recomendación es empezar a leer sobre educación 3.0, 4.0, como lo denominen ahorita las fuentes, porque efectivamente hay que repensarnos y no es un tema de la virtualidad y creo que esa debe ser una primera conclusión, o sea, la transformación de la educación no es hacia la virtualidad, sino a la manera como estamos creando un conocimiento, sea virtual o no virtual. Y ahí es donde está el punto importante. Y al respecto, y para darle la palabra al profe Diego, eh, en la misma pregunta, pero vinculándola a un tema un poco más práctico, porque es que me acuerdo mucho de los compañeros, yo creo que uno aprende mucho más en los pasillos con sus estudiantes, conversando, hablando, tomándose un tinto con los compañeros, y hay ciertas cosas que pueden en las reuniones y en estos espacios públicos ser bastante elocuentes, pero en la práctica, ¿cómo llevamos esos cambios al aula? ¿Cómo es realmente poder implementar un modelo, una transformación, las mismas evaluaciones? Porque efectivamente uno puede hablar de toda una serie de transformaciones y voy a hablar de un tema que siempre pongo de ejemplo, y es que nos rasgamos las vestiduras en Colombia hace varios años sobre el modelo por competencias, pero las evaluaciones seguían siendo el ABC. O sea, hay que tener una consistencia y una coherencia en todos estos procesos
ligando un poco esos elementos pedagógicos, que es la pregunta en este momento, ¿cómo realmente lograr implementar esos elementos pedagógicos y esas transformaciones para que realmente lleguen a generar esas transformaciones? Profe Diego. Gracias, Daniel. Bueno, yo he estado también escuchando a las profesoras y pues créanme que sigo aprendiendo, ¿no? Capto muchas de las cosas y las estoy tomando aquí porque creo que esto es un tema que no para y es algo que tiene que mejorar día a día. Pero bueno, mire, un poco hablando de la experiencia de la Universidad de AN, nosotros tenemos programas de contaduría pública en modalidad virtual, presencial y algo que llamamos presencialidad asistida por tecnología, el famoso PAD, ¿sí? Y eso lo tenemos pues registrado ante el Ministerio de Educación como desde el 2017 más o menos. Venimos trabajando en esto. Pero algo que ha sido fundamental en esto es la formación del mismo docente. Nosotros, para poder integrar un docente a la universidad, al programa, y que el docente, independientemente si es de planta o de cátedra, para poder entrar a participar como tutor o como profesor dentro de la modalidad virtual, pues él tiene que prepararse y nosotros mismos los preparamos. Tenemos a los docentes que vienen acá, que van a trabajar de alguna manera en virtualidad, siempre les damos un diplomado en metodología virtual. ¿Sí? Eso nos ha servido mucho porque de alguna manera los aproximamos a ellos a lo que realmente se quiere y se los sensibiliza un poco sobre las necesidades tanto del estudiante y tanto de ellos mismos como docentes. ¿Sí? Eso digamos que es fundamental. Ahora, digamos que en el tema de la pedagogía, y alineándolo un poco con lo que me preguntas, Daniel, el tema de las evaluaciones y cómo se ha venido haciendo esto, miren, ha tocado reinventarse, ¿sí? Cada vez hay que reinventarse. Y en la EAN hay algo que siempre hacemos, es que mantenemos haciendo, testeando, mantenemos haciendo pruebas, pilotos. En este momento estamos haciendo 2 pilotos alternos de unos nuevos modelos de virtualidad, ¿ya? Entonces, de eso empezamos a testear y empezamos a mirar si realmente eso es lo que queremos. Queremos aproximarnos un poco a lo que el mundo quiere, teniendo en cuenta que lo que estamos formando son seres humanos. Entonces, algo que es fundamental en esto, en estas metodologías, aparte de lo que ya han hablado mis colegas, aparte de tener un buen ambiente virtual, que viene detrás de lo que miran en la virtualidad, atrás viene un gran equipo de trabajo de pedagogos, diseñadores gráficos, correctores de estilo, todo este poco de personas que también son fundamentales, que están tras bambalinas sobre todo este proceso. También está todo lo que tiene que ver con unas herramientas que realmente garanticen el aprendizaje de los estudiantes. Esas herramientas es lo que realmente, digamos, en la virtualidad nos ha dejado tener, digamos, unos buenos resultados, poder trabajar con laboratorios virtuales, laboratorios contables, laboratorios financieros, laboratorios de costos, donde existen herramientas adicionales, por ejemplo, ahora que empezamos ya a aplicar, aunque lo que les digo, veníamos aplicándolo desde antes, todo el tema de la presencialidad asistida por tecnología, todas esas herramientas que les permita, por ejemplo, a los estudiantes permanecer activos, conectados, para que no se nos dispersen del aprendizaje. Por ejemplo, en temas de cuestionarios y encuestas, lo que es Kahoot, lo que es formularios de Google, en temas de infografía, hay diferentes herramientas de Canvas y todo esto, está todo el tema de podcasts, videos, bueno, digamos que eso nos ha permitido de alguna manera implementar herramientas en el proceso de aprendizaje que los estudiantes valoran de manera positiva y las apropian, que es lo fundamental. Cuando ellos apropian esas herramientas, pues de alguna manera sabemos si estamos en paz, que están ellos interactuando con nosotros, ¿ya? Esto es como también nosotros trabajamos en un esquema de problemas, de solución de problemas y retos, pero de alguna manera lo que siempre se ha buscado es en paz tratar de mantener al estudiante conectado, que no se nos disperse ese aprendizaje cuando está de manera virtual, porque en la presencialidad es un poco más fácil, así sea usted le diga, hey, por favor, me pones atención acá, ¿sí? Acá, si te apaga la cámara, pues difícilmente vas a poder saber si el estudiante, por ejemplo, está o no está allí. Hay varios memes donde el estudiante prende el computador y se acuesta a dormir, ¿sí? Entonces, eso nos ha permitido de alguna manera atraer la atención del estudiante y también controlarla. Pero ya en la virtualidad como tal, las herramientas son fundamentales, digamos que los contenidos son fundamentales para que guíen bien el conocimiento del estudiante y de alguna manera
pues el papel del docente, cuando tiene ya una formación sobre las necesidades que tiene un estudiante virtual, pues es fundamental. Ahora, digamos que los mismos estudiantes se convierten prácticamente en jueces de sus mismos compañeros. Algo lo decía Diana hace un momento, es que cuando se empiezan a hacer trabajos en grupo, porque tienen una porcentualidad en grupo y una porcentualidad individual en las actividades que ellos realizan, ellos mismos se encargan de decir si Diego, por ejemplo, no está participando en las actividades, ¿ya? Entonces, creo que una buena apropiación de herramientas, con una buena formación para los docentes y también una formación para estudiantes. Miren, nosotros el año pasado, más o menos en el segundo semestre del año 2019, empezamos a formar a los estudiantes presenciales en el manejo de las herramientas tecnológicas y en el manejo, por ejemplo, de las plataformas. Como nosotros en este momento tenemos una que es Canvas, que es en la que estamos trabajando, pero también tenemos Meeting, bueno, trabajamos también, con la que no hemos podido trabajar es con esta, por unos temas que hablaban ustedes al principio que yo lo escuchaba, pero digamos que a nosotros no nos consta, eso nunca lo hemos trabajado, pero el simplemente hecho de que ellos puedan manejar la herramienta, se puedan conectar, puedan interactuar con un aula, porque cuando usted habla de presencialidad asistida por tecnología, mientras está el docente con usted, no tiene problema, que es una parte, que sería la presencialidad. Y cuando está asistido por tecnología, pues también tiene que tener unos elementos, unas herramientas, unos contenidos que le ayuden a profundizar, que le ayuden a entender, digamos, todo lo que tiene que ver con las temáticas según el proceso de aprendizaje que esté desarrollando el estudiante. Entonces, yo creo que aquí es importante sensibilizar no solo al estudiante, sino también al docente, pero también, si se tiene la oportunidad, prepararlos, ayudarles para que ellos puedan apropiarse del manejo de las herramientas, del manejo de las plataformas y del buen manejo de las tecnologías. Excelente, Diego, muchas gracias. Sí, es un reto, es un reto donde pues, los mismos materiales, las mismas evaluaciones tienen que cambiar. Yo creo que el tema de seguir el libro texto, si de por sí en la presencialidad estaba mandado a recoger hace rato, como decimos acá hablando coloquialmente, más en la virtualidad. En la virtualidad hay muchos distractores, muchos elementos que tienen que entrar a vincularse, y ahí el papel de la transformación, o sea, no es solamente transformar al estudiante, al docente, a la mediación pedagógica, llámese un aula, llámese un tablero, sino transformar esas nuevas dinámicas, o sea, ya es el punto de partida. Con la misma pregunta y aprovechando obviamente la experticia de la profesora María Isabel en estos temas educativos, ¿cómo hacerlo práctico? ¿Cómo realmente lograr esas transformaciones en la vida real, ¿no? Claro, hay retos, hay resistencia a los cambios, hay profesores que dicen yo muero así y dicto mi clase así, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo? Estoy seguro que se puede hacer, y si algo nos está enseñando esta pandemia es que tenemos esa capacidad de resiliencia y adaptabilidad para lograr estos cambios. Daniel, sí, indiscutiblemente sabemos que tenemos que transformarnos. Eso yo creo que es un acuerdo al que hemos llegado ya los profesores, de que hay que cambiar cosas. Y muchos, la discusión hoy en día es si después de esta pandemia todo seguirá igual o todo va a cambiar. Si no nos sirvió para cambiar, creo que todo este tiempo que estuvimos en este proceso de aislamiento y de repensarnos cada uno en su interior, no nos sirvió para nada. Entonces yo indiscutiblemente creo que tendremos que cambiar lo que está pasando en las aulas de clase. Y yo creo, lo reafirmo lo que dije ahorita, pasa mucho porque nosotros como profesores universitarios, no solo en Colombia, en el mundo se ha hecho una discusión muy grande alrededor de la formación profesoral para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Si ustedes miran los procesos de la primera infancia, de la básica, de la secundaria, de la media, los profesores se preparan para ser profesores, además de prepararse para su saber específico, ¿cierto? Nosotros tendremos que hacer esa reflexión personal de que el profesor universitario necesita formarse para
el ejercicio de este nuevo ejercicio profesional, que ya no es el de contador público o cualquier otra profesión que participe en el proceso de enseñanza y aprendizaje de contadores, sino que decidimos ser profesores. Y esto tiene unas trascendencias adicionales. Créanme que cuando yo me enfrenté a procesos de formación en filosofía, en política, en educación, de las cosas que me daba más duro era que mi formación como contadora no me permitía entender ciertos discursos. Entonces yo creo que nosotros tendremos que profundizar en la formación, lo decían en el chat ahorita, de la formación lógica, ética, política y estética del estudiante de contaduría y nuestra formación en esos ambientes. Porque créanme, enseñar un contenido no es solo una transmisión, y por eso a mí la palabra dictar y la palabra transmisión no me gustan, porque ese proceso tiene que tener un método, y ese método es en el que el profesor tiene que tener unas habilidades tan grandes que logre de verdad que con esos contenidos el estudiante logre hacer cosas, y eso depende del método que utilice el profesor en el aula, si efectivamente logramos hacer transformaciones. Entonces, necesitamos formarnos en todas las áreas de la vida universitaria. Por eso hay un área que se llama didáctica de la educación superior o didáctica universitaria, porque ya hay suficiente teoría que avala que los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior tienen que estar mediados por unos procesos didácticos. Y unos procesos didácticos no los podemos seguir entendiendo como preparar una clase divertida o lúdica para el estudiante. Esto es como lo decían ahorita los compañeros, una planeación completa de un proceso que el profesor espera que tenga unos propósitos, unos resultados, que son los logros que haga el estudiante para formarse para la vida y como profesional. Entonces, si estamos llamando mucho que el estudiante tiene que ser autónomo, centrarse en su aprendizaje, todo, el llamado fuerte es para nosotros los profesores, porque tendremos que formarnos en otros asuntos más allá de nuestra formación profesional, que es valiosísima, es importante, la aplicación profesional de lo que hacemos es importante porque somos contadores, pero le tendremos que avanzar mucho más en eso otro que el compañero llamaba capacidades blandas, y que a mí no me gusta el tema de blando porque es que eso es tan duro y tan pesado. En el cual no sé si me están escuchando porque se me descargaron los... Sí, te escuchamos. Sí, ahí te escuchamos. Teléfonos. Ese es el soporte que le va a dar al ejercicio profesional del contador, el quehacer. Entonces, creo que ahí tendremos que hacer revisiones fuertes. Enseñar un contenido no es lo mismo que enseñar un contenido metódicamente. Es decir, con la forma como la ciencia, si nosotros queremos que la contaduría y la contabilidad como disciplina profesional, la contabilidad como disciplina social y la contaduría como profesión tengan una base científica, nosotros tendremos que avanzar hacia los métodos en los cuales se construye conocimiento contable. Y eso hay que hacerlo en el aula de clase. Entonces, creo que una de las bases para hacer esto realidad tiene que partir de la disposición de los profesores, porque de ahí va a surtir el tema de la motivación que hagamos en el estudiante, esos procesos que logremos en el aula. Entonces creo que tendremos que hacer un trabajo muy fuerte con el profesorado en nuestra disciplina. Básicamente es eso. Vale, profe María Isabel. Daniel, se me fue el audio, yo no sé si soy yo. ¿Sí? Ya, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, sí. Excelente. Profe María Isabel, muchas gracias. Damos entonces ahorita la palabra a Diana Cristina, porque además sé que ustedes tienen una apuesta en materiales bien interesante. La oportunidad que teníamos de hablar hace unas semanas cuando estábamos planeando todo esto, sé que hay un papel diferente, ¿no? Y esas buenas prácticas que ustedes han hecho creo que pueden ser interesantes. Te escuchamos. Bueno, digamos que como han dicho los profes, yo creo que nos tenemos que repensar cada vez más. Nosotros en CEIPA tenemos una frase que nos la ha dado el rector y es que estamos siempre en estado beta, y beta es porque siempre estamos cambiando y actualizando, y cuando entra un estudiante le decimos esta es la realidad de CEIPA hoy, pero muy seguramente en 6 meses, un año, usted se va a ver enfrentado a algún cambio
un cambio de plataforma, un cambio en la estructura de evaluación, un cambio en la interacción, o sea, es una constante en eso. Y digamos que si son recomendaciones digamos que nos han dado resultados a nosotros, no las voy a decir en un orden, pero les cuento que muy importante los ejercicios de planeación, como ya ustedes lo vieron, y esos ejercicios de planeación bajo un colectivo docente. O sea, no es un docente pensando en cómo hacer las cosas, sino varias personas que están pensando en eso. Incluso nosotros en este momento estamos trabajando con un modelo distinto, interdisciplinar, en nuestro programa académico en administración y contaduría. Rompimos el esquema de las disciplinas, matemáticas, legislación, para poder generar unos núcleos con sentido de realidad. ¿Qué quiere decir? Yo me enfrento a un problema en una empresa, pero yo no lo estoy viendo con un enfoque de la legislación, sino que yo tengo que crear o darle viabilidad a un proyecto, y entonces yo ahí, digamos, de las disciplinas voy a tener claridad de mercadeo, porque tengo que saber el mercado, del contexto, economía, de la estadística, de la evaluación financiera. Pero entonces en esa construcción los colectivos docentes se han vuelto fundamentales. Docentes pensando cómo hacer las cosas, y obviamente detrás de eso hay un equipo de diseñadores frente a eso. Otra muy buena práctica que se las recomiendo es el uso de las rúbricas. El tema de las rúbricas es un lenguaje que permite al estudiante y a los docentes de encontrarse en el tema de la evaluación. La evaluación nosotros la estamos migrando de una evaluación de contenidos. Antes teníamos exámenes previamente desde el reglamento, un examen parcial, un examen final, pero realmente en eso que habla la profe María Isabel, nosotros tenemos que trascender, y esa parte de la evaluación y repensarnos la evaluación es un elemento fundamental. En un examen se dan muchas situaciones externas que pueden acosar a un estudiante en una presentación de 2 horas, de 1 hora o de lo que fuere, y lo que tenemos que evaluar es el proceso. Por eso se desarrollan muchas actividades. Nosotros tenemos dentro del modelo un esquema de NAVE, que es la nueva aventura empresarial, que es como su proyecto durante esos 2 meses que está trabajando, y en él se evidencia con un contexto y con una realidad todo lo que el estudiante está aprendiendo desde el material. Entonces, la rúbrica permite tener una primera aproximación. Y digo, primera es porque es el escenario básico, esto es lo que nosotros estamos buscando de evidencia de lo que estás haciendo, esto es lo que tú me debes de entregar, pero obviamente esa rúbrica siempre va a estar acompañada de un ejercicio cualitativo. ¿Cómo vas? ¿Cuáles son las fortalezas? Entonces, digamos que me uno como otra buena práctica, me uno a lo que conversa el profesor Diego. La preparación de nuestros docentes es fundamental. Modelo pedagógico, que ellos entiendan y comprendan cuál es el rol. Nosotros, por ejemplo, en CEIPA estamos por lanzar el decálogo del docente, para que ellos, digamos que todos interioricemos cuáles son las 10 buenas prácticas que tenemos o el rol que tenemos que asumir como docente. Tecnología, porque tiene que estar versátil en la plataforma que trabajemos, sea Moodle, no sé qué. Pues nosotros trabajamos en la plataforma Brightspace y trabajamos mucho, trabajamos Zoom, pues esa es nuestra plataforma para las videoconferencias. Y también en el tema de competencias y evaluación. Y la capacitación o digamos los encuentros semanales y de cierre y planeación. Siempre tenemos que hacer lecciones aprendidas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos fue? Y nosotros trabajamos lo que se llama una caja de herramientas. ¿Qué es una caja de herramientas? Donde trabajamos unas actividades detonantes con unos propósitos académicos,
con unas estructuras o unas didácticas para cada uno de los núcleos, y ahora ya estamos avanzando para dejar las mejores prácticas que un núcleo puede, digamos, compartir a otro. Eso es porque la institución tiene que transmitir cultura en todo el sentido. No es el docente de cátedra que llega, firmó el, el contrato y ya desarrolló su clase, sino que lo acompañamos. Incluso cuando es la primera vez de un docente nuevo, además de todo ese proceso de formación, el docente se incorpora a un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo lo empieza a guiar en esos procesos, en esas metodologías, porque no, lo que decía la profe Marisabel, nosotros nacimos con vocación docente, pero no tenemos la formación docente, nos hemos hecho con la experiencia. Y eso pasa cuando uno llega a una educación, a una institución que tiene un modelo de pronto distinto. Entonces, venga, lo acompañamos, lo apropiamos, tenemos un coordinador de núcleo que le hace ese proceso de empalme, y cuando ya tiene muy, digamos, claro cuál es la filosofía, el enfoque y demás, claro, ese docente se vuelve multiplicador y empieza a sumar a esa gran estructura de planeación de los núcleos. El acompañamiento es fundamental. El docente juega un rol básico, como ya se los he mencionado, pero también las campañas de alertas que tenga la institución para generar esos procesos de deserción. En la virtualidad hay mucha deserción. ¿Y por qué? Porque no todos los estudiantes son para la virtualidad. Muchos estudiantes asumen la virtualidad como no tengo tiempo, entonces voy a estudiar virtual, y ese no es el enfoque. El enfoque es, tengo muchas actividades, tengo tiempos de desplazamiento, como lo decían los profesores anteriormente, el tema de la congestión, el tema que estoy viviendo en otro país y quiero formarme en mi país, o en algunos casos, o a mi pueblo no, digamos, es muy distante, o la profesión que yo quiero no está. O sea, son muchos otros motivadores los que tienen que llevar a un estudiante a la virtualidad, pero no el factor tiempo, porque ellos siempre van a tener que tener tiempo, y tiempo de calidad, y tiempo individual, pero tiempo colectivo, porque la virtualidad no se puede dejar solo. Alguna vez en el ministerio, cuando llegó a hacernos una pregunta específicamente sobre eso, porque nos decía, pues en este momento la soledad hace que muchas personas se pierdan emocionalmente. Ustedes cómo lo trabajan, y es que hay que entender que la virtualidad no es que esté solo, sí, hay un equipo de por medio, como estamos acá, pero yo creo que como estamos nosotros en este momento lejos, pero yo creo que con tus compañeros y con todas las personas que ustedes trabajan y con su familia en este momento, algunos están mucho más cerca. Entonces eso es lo que hace pues el tema de la virtualidad. El material hace parte fundamental, tener una guía que el estudiante pueda trabajar, y siempre permeados para el tema de contaduría, y yo creo que de todos los programas en administración, el ser, o sea, en todos trabajar retos que les impliquen no solamente el tema de los contenidos y el tema de la tecnología, pues como ya lo compartía el profesor Diego, pues hay muchas plataformas y didácticas para llevarlo a, digamos, a buen término. Ahí, como les digo, el estudiante también juega un rol muy importante de entender cuál es su propósito desde la virtualidad, porque si no, en últimas, pues entonces este estudiante va a desertar, ¿cierto? Creo que en general, pues esas son como algunos elementos importantes y que podría pues acá recomendarles para el tema de la educación virtual. Profe Diana, muchas gracias. Sé que tenemos una agenda hasta las 8, agradezco a todos su paciencia. Comparto de una vez, antes de que demos a carita cierre formal, el link de nuestra próxima sesión. El rol del docente lo dejamos dentro de este segundo momento del ejercicio profesional, porque efectivamente estas competencias del nuevo docente no se van a desarrollar de la noche a la mañana. Es un proceso que también debe transformar, y debemos como universidades también empezar a pensar cómo lograr desarrollar esas habilidades en el docente del futuro, cómo efectivamente a través de estos modelos que estamos en este momento implementando, que ellos puedan tener esas competencias.
Me gustaría, porque sé que hay algunos que en el chat dijeron que se iban a retirar, simplemente que se fueran con la reflexión de preguntarse qué tipo de docente soy para la siguiente sesión, donde vamos a arrancar precisamente con ese rol del docente, y esperamos que esa tarea que les estamos poniendo, si nos lo permiten ser tan atrevido, la puedan ustedes contrastar en la siguiente sesión de ese rol que deben tener los docentes para estos nuevos modelos de enseñanza. Quiero cerrar, obviamente, dándole la palabra a nuestros panelistas muy cortos para un saludo final, pero sí quiero que tengamos una conclusión muy fuerte, y es que efectivamente, pues cada uno de nuestros estudiantes debe elaborar su propio proceso de aprendizaje, y ese trabajo colaborativo, esos ciclos diferentes, todas estas reflexiones que hemos venido trayendo acá, no son solo de la virtualidad, no son solo de la contingencia, no es el COVID, no es esto. O sea, aquí tenemos que entender que esta fue el detonante de un cambio que venía previéndose desde hace rato, pero que ahorita nos volcó, y que debemos efectivamente tener esa entereza de asumir estos nuevos retos para lograr efectivamente seguir asumiendo ese rol de tan bello y hermoso de ser profesor y de seguir formando estudiantes. Le doy entonces la palabra a la profe Claudia para un saludo final, después a la profe Diana, ahora sí primero las damas, mi querido Diego, siguiente María Isabel, y ya para que nos dé el saludo final a Diego. Profe Claudia. Gracias, Daniel. Pues bueno, realmente es muy productivo toda esta realimentación de saberes, de experiencias que nos llevan finalmente como a evaluarnos, como lo decían, como docentes. Si bien hemos sido formados como profesionales, pero traemos esa vocación de docentes y a eso nos dedicamos actualmente, sin dejar de lado, por supuesto, el ejercicio profesional que siempre he defendido, que debe hacerse de manera conjunta. Yo pienso que hay muchos retos que quedan de toda esta charla, de todos estos buenos saberes y sobre todo buenas prácticas, eh, como universidades, como docentes, como programas, pensando en esos métodos, en esas metodologías, en los resultados, en los medios, en los métodos de evaluación que nos deben llevar a finalmente poder tener, como decíamos anteriormente, una planeación y que lleve finalmente a ese producto final. Analizar contexto local, nacional, internacional, la economía y esa interdisciplinariedad que por supuesto siempre ha estado marcada en nuestros planes de estudio, pero que debe articularse, sin duda. Muchas veces decimos, está la disciplina económica, administrativa, jurídica, pero eso, ¿de qué manera está enmarcado en una misma línea, en una misma ruta, dirigida a cubrir esas capacidades y competencias que queremos tener en nuestros profesionales? Yo quiero nuevamente reiterar el agradecimiento de manera de conclusión y un saludo a todos. Gracias por acoger esta invitación, a Daniel nuevamente por la logística, organización del evento desde FACOP, a nuestros panelistas, a la doctora María Isabel, a la doctora Diana Cristina, al doctor Diego, a su universidad, a las universidades que representan y que además tienen experiencia, alta trayectoria en temas de virtualidad, que aunque nos ha llevado de un momento a otro muchos de los que éramos netamente presenciales y a reconocer muchas capacidades que teníamos también, a identificar muchas necesidades que debemos empezar a descubrir y a empezar a aplicar realmente para poder llegar a ese punto final, meta establecida que tenemos como directivos y como docentes de nuestra disciplina. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Diana. Profe Claudia. Profe Diana. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por este espacio, por lograr integrar pues como tantos, y veo que hay como 120 personas más, todas las que puedan ver. Esto es un proceso de continuo, o sea, eso es de mejora y de mejora, pero indudablemente lo que dice Daniel lo comparto. No es el tema de la virtualidad o la presencialidad.
ya esta pandemia nos volcó a esto y las reflexiones es sobre el aprendizaje, sobre cómo lograr el aprendizaje en los estudiantes, cómo estar repensándonos siempre hacia esas competencias que necesita ese estudiante para que en ese mercado que es tan cambiante, tan volátil, tan incierto, y ahora con este tema de la pandemia, mucho más, pues porque nunca nos había tocado una situación tan compleja, cómo se puede desarrollar. Y ahí los conocimientos son unos, pero no los cambian y nos tenemos que volver a repensar y cómo los vamos a transmitir como docentes y cómo los van a asimilar con los estudiantes. Dejarle que el tema del e-learning, yo creo que es lo que empieza a generarse. Mi vicerrector lo define como un aprendizaje continuo en ambientes discontinuos. El aula es la aula física, el aula virtual, así como puede ser un museo, un sitio una visita de expertos, una visita a una empresa. Es decir, nosotros tenemos 1000 formas de aprendizaje y esas son las que tenemos que capitalizar desde la presencialidad o desde la virtualidad. Son muchos retos los que se vienen, no solo para los que no tenían virtualidad, sino para nosotros también los que ya teníamos virtualidad. Pero qué buenos estos espacios para compartir, o sea, el tema de la educación, a pesar de que de acuerdo con todos los estudios y demás de este tema, la pandemia va a ser uno de los más afectados porque digamos que se genera como un bien de lujo, porque voy a aplazar el tema de los estudios, pues todos nos tenemos que juntar como país, como región, para poder que se dé esos procesos de aprendizaje, porque la educación es fundamental para el desarrollo de la región, del país. Si se para la educación, pues se para el desarrollo y muchos proyectos de vida se van a estar estancados. Entonces, muy posiblemente también esa recuperación después de esta pandemia va a ser mucho más dura. Entonces, qué rico estos espacios en los que podamos compartir experiencias, reflexionar, llevarnos muchas más preguntas para ese bien que nosotros estamos apostándole, que es la educación del futuro de nuestras generaciones. Diana, muchas gracias. Profe María Isabel, un saludo final. Muchas gracias porque estos espacios son los que promueven que de verdad hagamos cambios. Si algo nos ha mostrado esta pandemia es los niveles de desigualdad, de pobreza que tenemos en la región y especialmente en nuestro país. Como lo decía Diana ahorita, el tema de la deserción universitaria es muy alto, no solo en la virtualidad, sino en la presencialidad. Y a lo que nos deben llevar los procesos educativos, como lo decía ahorita, de los planteamientos de la UNESCO con los ODS, es brindar una educación de calidad, y una educación de calidad, más allá de garantizar el acceso y la permanencia a los estudiantes, es que sea una educación pertinente, flexible, adaptable, cercana, sensible, que no deje a nadie atrás. Y ese no dejar a nadie atrás significa que algunos pueden buscar la virtualidad, otros la presencialidad, otras la combinación. Entonces esto nos involucra a todos. La discusión aquí en el centro no es si va a ser de aquí en adelante virtual, presencial, apoyo, presencialidad con apoyo virtual. Todo es válido desde que nos repensemos como nuestro rol en la sociedad. Como lo decía Diana, salir de esta pandemia nos va a obligar a que mejoren las capacidades de los seres humanos. Mientras más educados estén, más posibilidades tendrán en un mercado que va a estar difícil de ahora en adelante. Entonces nuestra responsabilidad es garantizar que en los procesos de formación contables nadie se quede atrás y que lo hagamos de la mejor manera y que nos podamos repensar como profesores para que luego generemos estos espacios de reflexión en nuestros estudiantes. Implican estas discusiones, que nos reunamos a discutir, que hablemos, porque uno aprende de todos y todo el tiempo debemos estar aprendiendo. Entonces yo les doy muchas gracias por permitirnos compartir como Universidad de Antioquia nuestra experiencia, por escucharlos, porque escucharlos en el chat y escucharlos a los otros panelistas nos aporta mucho y esto es construir comunidad contable de verdad.
Entonces, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, profe María Isabel. Profe Diego. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por la participación y porque lo que les decía, nosotros mantenemos aprendiendo, ¿no? Pero hay algo que valorar de todo esto, es que como seres humanos tenemos que adaptarnos a los cambios. Hace 2 semanas, 3 semanas leía un artículo en una revista inglesa, decía, bueno, ¿y qué pasa si todo cambia y llega una tormenta solar y se acabó la conexión, la conectividad? Entonces, ¿qué pasa? Nos toca volver a los bancos a hacer la fila, no podemos pedir domicilios, no podemos comunicarnos, nos toca irnos a ver, o sea, esta reunión tendríamos que hacerla de manera presencial, ¿sí? Entonces, digamos, y hacían como un análisis sobre qué pasaría si hubiera el otro extremo. Digamos que todo eso nos lleva de alguna manera a reflexionar sobre todos los cambios que pueden venir. Esto fue algo que nos cogió a muchas universidades digamos, sin una preparación, pero creo que hay algo importante aquí, es que entre universidades podemos generar redes para poder apoyarnos en todo esto. Hoy en día, digamos que tenemos una fortaleza en la virtualidad. Ya de mañana, si llega a pasar ese otro panorama y necesitamos más fortaleza en la presencialidad, tendremos que buscar a otras personas que tienen, digamos, algunas experiencias reconocidas en esto. Entonces, creo que esto es de generar redes y creo que lo que ustedes están haciendo con este tipo de participación en estos paneles es eso, ¿no? Seguir que nos sigamos conociendo. Yo sí quisiera que les dejes, por favor, Daniel, mis datos en el chat y a todos ellos para que si necesitan con mucho gusto cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, pues las puertas de la universidad deben estar abiertas para lo que ustedes necesiten y para lo que quieran, o sea, para tomarnos un café. Hay algo que la virtualidad, que quiero, pues para finalizar, como conclusión, hay algo que la virtualidad ha logrado, especialmente en Colombia, es lograr aportar al desarrollo local en las regiones. O sea, el hecho de que las personas no tengan que salir de sus regiones para poderse quedar allá y perdónenme la expresión, explotar su conocimiento, sus habilidades dentro de su propia región, eso es algo muy, muy importante. Buscando ellos siempre alguna universidad que les permita tener la oportunidad de estudiar, pero también aprovechar esos conocimientos dentro de sus regiones. Creo que la virtualidad ha aportado mucho a eso y lo tomo específicamente de unos chats que me enviaron de algunos estudiantes que se graduaron hace poco y que no pudimos hacer la ceremonia. Entonces me decían, mira, vivo en una región muy apartada, tengo internet, lo hago por el celular, pero soy capaz de estudiar. Todo esto nos va a llevar a diferentes cambios. Igual quiero agradecerles también a las profesoras. Creo que fui el único hombre en el panel porque estabas de moderador y me siento pues como muy satisfecho de haber estado con ellas aquí, además de haber sido el único hombre panelista porque él estaba de moderador. Y agradecerles por la participación. Aprendí mucho de todo lo que dijeron y aquí tengo mi libro de apuntes. Miren, no me crean que no. Mire, aquí me llevo todo lo que ustedes dicen para poder tomar temas de mejora. Todos los días aprendemos. Muchas gracias a todos y a los participantes también. Diego, muchas gracias a todos. Yo creo que el lema que tenemos acá en Colombia de Unidos Somos Más aplica para todas las circunstancias. Gracias a la ANFECA, como nos dicen en México, nosotros acá somos la ANFECA colombiana. Cuando yo estoy en México, yo soy la ASFACO mexicana. Entonces, ahí vamos construyendo, y creo que estos son espacios donde debemos fortalecernos. Somos una sola tierra, un solo mundo, una sola especie, y si logramos entender que entre todos podemos construir y colaborar, vamos efectivamente a asumir esa transformación que nos puso esta contingencia, y que si vienen más, pues vamos a estar con mayor capacidad de resiliencia, aún más preparados para afrontar estos nuevos retos. A todos nuevamente muchas gracias desde ASFACOP, desde la Academia Colombiana, saludos muy formales también a la Academia Mexicana, y a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias. No todos ellos nos van a acompañar en la siguiente sesión. Yo aspiraría que sí, ahí les echo la cuña para presionarlos, pero también vamos a estar ahí compartiendo con otros expertos que desde la asociación consideramos que nos pueden aportar también en ese ejercicio profesional de estas nuevas dinámicas. Muchas gracias a todos, y por el email que dejaron en su inscripción estaremos compartiendo los datos de nuestros panelistas, les estaremos enviando su certificación y les estaremos enviando también el enlace para la próxima sesión. Gracias a todos, que pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Dios los bendiga, buenas Gracias, noches. bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, muy rico tema. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Gusto saludarles. Gracias. Igualmente, muchas Muy gracias. interesante, gracias. Muy interesante, gracias. Gracias, maestra Guadalupe. Por ahí tomé algunas notas. Excelente. Bye. Felicidades, gracias. Felicidades. Bye, Gracias. Daniel. Gracias. Bye. Mucho gusto. Ustedes, igualmente, bienvenidos acá. Gracias, Claudia. Hasta luego a todos. Con mucho gusto. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Gracias. Bye.